Saludos a todos mis seguidores de Evangelismo Apologético. Hoy quiero compartirles un estudio que preparé y le puse por título Padeciendo en el nombre de Jesús. Es muy necesario que en esta área nosotros estemos fortalecidos. El mismo Señor va a estar constantemente preparándonos en esta área para fortalecernos en la fe y que estemos apercibidos de los padecimientos que vamos a recibir. ¿Por qué? Porque mientras estemos predicando el Evangelio, el enemigo no quiere que las almas se salven y constantemente se va a estar levantando a través especialmente de las personas conocidas más allegadas, como por ejemplo la familia. No nos puede tomar por sorpresa esto, porque constantemente Jesús estuvo hablando sobre eso, que vamos a padecer mucho por su nombre. Los apóstoles hablan constantemente sobre eso y podemos ver su experiencia en el libro de los Hechos, cómo ellos padecieron constantemente. Esta área tenemos que estar bien fortalecidos, apercibidos, para que no nos tome por sorpresa, porque constantemente el enemigo, las personas y el enemigo utilizando a las personas va a estar tratando de callarnos la boca, de que padezcamos para que nosotros nuestra fe mengue, para que retrocedamos, para que tengamos temor de abrir nuestra boca. Pero nosotros tenemos que ir más fortalecidos, estar preparados y seguir firmes creyéndole al Señor, que nos va a dar constantemente la victoria. Yo voy a estar hablando de varios pasajes y voy a comenzar con el libro de los Hechos en el capítulo 3 y 4. No le voy a hablar del contexto ni nada, lo pueden leer, les exhorto que lo lean porque está muy bueno, pero yo lo que hice fue como un pequeño resumen para hablar exactamente del tema que estoy tocando, donde vemos en el capítulo 3 a Juan y Pedro predicando, y los fariseos y los saduceos estaban bien molestos. Ellos le atacaron, los llevaron a la cárcel, le hicieron padecer bastante por la predicación del Evangelio. Mientras nosotros estemos viviendo la palabra y predicando el Evangelio exactamente como Dios quiere que se predique, vamos a recibir mucho ataque del enemigo. Mientras nosotros le hablemos a las personas de Dios, que si Dios le ama y cosas así, no se va a levantar mucho contra nosotros. Pero cuando el enemigo escucha que hablamos de Jesucristo, que en Él, por medio del arrepentimiento, hay perdón, salvación y vida eterna, eso es clave para que Él se levante, para tratar de que no lo prediquemos, porque en eso es que consiste la salvación del Evangelio. Y vamos a comenzar con Hechos capítulo 3, versículo 19, para que veamos qué era lo que ellos predicaban. Dice: así que arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Ves? Esa es la predicación que ellos daban. Ese es lo menos que le gusta al enemigo escuchar. Vamos a ver aquí en el capítulo 4, donde los sacerdotes y los jefes de la guardia del templo y los saduceos, dice que resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Que aunque ellos lo pusieron en la cárcel, como quiera, la predicación se escuchó y se convirtieron como 5,000 personas. Así que ya podemos imaginar cómo estaba el enemigo de molesto. Aquí mismo en el capítulo 4 podemos ver en el versículo 11, como dice, como ellos seguían predicando. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el versículo 17 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolo, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgue si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios.
porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mira el denuedo con que ellos hablaban y la autoridad y la seguridad que ellos como quiera preferían seguir el camino del Señor y predicar aunque padeciesen en el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a ver en el mismo capítulo 4, en el versículo 23, cómo nosotros tenemos que clamar al Señor, porque esto es algo que es espiritual y el que nos da poder es el Espíritu Santo. Tenemos que depender completamente de Él. Mira cómo ellos oraron y dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaba congregado tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. ¿Ves cómo ellos clamaron al Señor y el Señor los llenó del Espíritu Santo para que predicaran con denuedo? Así que nosotros tenemos que depender constantemente del Señor, porque esto es una obra que se hace con el poder de Dios. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo nos habla sobre esto que van a padecer las personas por predicar el nombre de Jesucristo. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 18, dice: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de las palabras que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni lo hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. De esto es lo que yo le hablo, que mientras nosotros predicamos el evangelio como es, va a haber confrontación del pecado en el hombre. Por eso es que aquí él está diciendo que ahora no tienen excusa por el pecado, porque las personas ven que están en pecado, y eso a mucho el que no se quiere humildemente arrepentir se va a endurecer y vamos a ser atacados por ello. Así que esto es una advertencia que ya el Señor Jesucristo nos las había dado. Así que no tenemos que estar sorprendidos por las pruebas que vamos a recibir y los ataques. En el mismo capítulo, después del 4, en el 5, en el libro de los Hechos, dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Los habían encarcelado nuevamente a Pedro y a Juan, y el ángel los sacó y volvieron a confrontarlos los sacerdotes, los fariseos, y los amenazaron, los azotaron, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Esto sí que está bien impresionante, porque ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer la afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aunque los azotaron, los encarcelaron, ellos salieron gozosos, dándole gracias al Señor porque sufrieron por causa de su nombre. Esto es bien impresionante, que nosotros muchas veces nos afligimos por los ataques que recibimos, pero tenemos que aprender de ellos, que estaban llenos del Espíritu Santo, entendían
que eso era parte de ese ministerio, parte de seguir a Jesús, los ataques y que van a padecer por su nombre. Y ellos gozosos, eso espiritualmente, ellos entendían que eso es parte de seguir a Jesús, el padecimiento. Y ellos gozosos le daban gracias al Señor y como quiera no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo todos los días. Que esto es una gran enseñanza que ellos nos dan a nosotros y nosotros tenemos que aprender a no quejarnos de los ataques que el Señor permite, porque el enemigo va a atacarnos hasta donde el Señor nos permita. Así que nosotros tenemos que saber que Él constantemente está con nosotros, protegiéndonos. Eso es parte de tener fe en que Él está con nosotros, dirigiéndonos, cuidándonos. Vamos a ver aquí en Mateo 5, versículo 11, donde el Señor Jesucristo dice: bienaventurados son cuando por mi causa sean vituperados y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Mira qué bendición más grande, porque nosotros tenemos, como dice en el versículo 13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si el enemigo nos calla la boca y dejamos de predicar el evangelio, para entonces, ¿qué vamos a estar haciendo por la expansión del reino? No estamos haciendo nada, no estamos predicando, no estamos siendo luz. Eso es lo que quiere el enemigo, callarnos y que nosotros no prediquemos. Dice en el versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y mira cómo dice en el versículo 11, bienaventurados, que bienaventurados significa grandemente bendecidos, cuando por mi causa sean vituperados. Así que los apóstoles entendían esto con la persecución, ellos se gozaban porque ellos entendían esto que decía él cuando decía grandemente bendecidos cuando por mi causa sean vituperados y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócesen y alégresen, porque su galardón, su premio es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Así que, hermanos, yo los animo a que sigan buscando más del Señor, fortaleciéndose en la palabra, teniendo bien en claro que esto es parte de seguir a Jesús. Jesús dijo: el que no tome su cruz y siga en pos de mí, no es digno de mí. Eso es parte de nosotros seguir a Jesús, los padecimientos de Jesús, nosotros llevar nuestra cruz, y cada uno vamos a tener una cruz diferente, una carga diferente, unos ataques diferentes por medio de la familia, de los amigos, y esto es parte del evangelio y tenemos que estar bien preparados y fortalecidos para seguir dando la buena batalla de la fe y haciendo la voluntad del Señor. Los quiero dejar con este estudio. Será hasta la próxima. Bye.